Buen día, abogada. Nosotros nos tocó hablar sobre lo que es el trato cruel. En este presente video vamos a hablar sobre el trato cruel. Asimismo, también vamos a conceptualizar, ¿verdad? ¿Qué es el trato cruel? ¿Ah? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de degradante? También el concepto de tortura. También haremos una aportación sobre todo lo investigado para poder retroalimentar lo anteriormente investigado. Tortura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tortura? Podemos decir que la tortura es todo aquel acto que el ser humano em, hace en contra de otro para poder causarle dolor, sufrimiento grave, y lo más complejo de esto es que no necesariamente es una tortura física, sino que también puede ser mental. ¿Cuál es el fin de esto? Pues el fin de esto simplemente es obtener información o sacarle una confesión a la persona que está sufriendo, pues, la tortura, ¿no? Por el sujeto activo. Tratos crueles, inhumanos o degradantes. Lamentablemente, pues estamos eh, viendo estos tratos crueles y degradantes en nuestro país, y podríamos decir que estos tratos son aquellos que no alcanzan a llegar a convertirse en tortura, sin embargo, siempre causan sufrimientos a la persona que lo recibe y obviamente pues completamente deja dañada su dignidad humana, ¿verdad? Es por esto que eh, todo esto está obligando a los estados a tomar parte y prohibir esto y sancionar pues estos actos que no deben de estar ocurriendo. Buen día, abogada. Regulación, regulación convencional. Disculpen que la computadora está ahí pues eh, pegando. La regulación convencional, la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes. ¿Qué establece la CAD? La CAD establece un marco legal. Este marco legal nos sirve para poder prevenir y sancionar la tortura, así también como otros tratos inhumanos y degradantes para la persona humana. Dentro de estos, dentro de estos puntos, ¿verdad? Claves que establece este marco, ¿verdad? Nos indican los artículos 2 y 4 prevención y sanción, artículos 2 y 2 prohibición absoluta, y el artículo 16 la prohibición de todo este tipo de trato, ¿verdad?, hacia el humano. La ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles. Esta ley establece un mecanismo nacional. Este es independiente. ¿Para qué? Para prevenir siempre la tortura y los otros tratos crueles que el humano puede hacer en contra del otro humano. Dentro de sus funciones y qué bien que lo hacen son las visitas de inspección, recomendaciones y monitoreo y evaluación. Lo dejo con mi compañero para que continúe con la exposición. Buen día, abogada. Una disculpa por la interrupción de hace un momento. Bueno, yo le voy a hablar sobre los elementos del tipo penal de los delitos contra la tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes. Bueno, el capítulo 1 del Código Penal aborda los delitos que atentan contra la integridad moral de las personas, como con un enfoque especial en los actos de tortura y tratos crueles e inhumanos o degradantes. Y a continuación se le presentará un desglose detallado de cada artículo. El artículo 214, perdón,
que trata sobre el trato degradante. Aquí este artículo busca proteger la dignidad humana frente a actos que, aunque no constituyen tortura, resulta una grave afectación a la integridad moral de la persona. El sujeto activo puede ser cualquier persona que ocasione un trato degradante mediante la violencia física, psicológica o verbal. El sujeto pasivo es la persona que recibe el trato degradante. El verbo rector viene siendo aquello que ocasiona un trato degradante. La pena de este delito es de 1 a 2 años y prohibición de residencia por doble del tiempo de la condena. Bueno, si la víctima es vulnerable por cualquier tipo de enfermedad, edad o discapacidad. Y la pena aquí se aumentaría en un tercio. Luego está el artículo 215 que trata sobre las amenazas de prácticas coercitivas utilizadas por funcionarios para obtener información o confesiones bajo amenaza. El sujeto activo es el agente de la autoridad o el funcionario empleado público. El sujeto pasivo es la persona que está siendo amenazada o sus familiares u otra persona íntimamente vinculada. El verbo rector es la amenaza con causar un mal. Y la pena aquí es de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena. Luego está el artículo 216, que es sobre la tortura. Aquí este artículo refuerza el compromiso, perdón, de Honduras con la erradicación de la tortura, imponiendo sanciones severas a quienes cometan o permitan estos actos. Su sujeto activo puede ser un funcionario público no, perdón, un funcionario o empleado público. El sujeto pasivo es a quien se le somete a las condiciones o procedimientos. Y su pena aquí es de prisión de 6 a 10 años e inhabilitación absoluta de 15 a 20 años. Bueno, si se aumenta un tercio si la víctima es vulnerable. El artículo 217 trata sobre los tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionarios públicos. Aquí ese artículo aborda los actos menos graves que la tortura, pero aún constituyen violaciones serias a los derechos humanos. Su sujeto activo, funcionario o empleado público, sujeto pasivo, puede ser la persona sobre el cual se causa un menoscabo a su integridad moral. El verbo rector, la causa a un menoscabo. Su pena es de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta de 10 a 15 años. Y por último está el artículo 218 que trata sobre los concursos. Aquí la descripción de este tipo penal, aquí establece que las penas se aplican sin perjuicio de las sanciones por otros delitos, perdón, por otros delitos cometidos simultáneamente contra la vida, integridad corporal, salud, libertad ambulatoria, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero. Bueno, y para finalizar, se le hablará sobre nuestro análisis y opinión respecto al tema. Bueno, el marco legal hondureño nos demuestra un compromiso muy claro con la protección de estos derechos humanos y sobre la dignidad de las personas. Nos da una definición precisa de los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes así garantiza una aplicación justa y consistencia de la ley, asegurando que los responsables se enfrenten las consecuencias por sus acciones. La inclusión de penas proporcionales a la gravedad de los actos cometidos, junto con medidas preventivas como el Mecanismo Nacional de Prevención, fortalecen aún más la capacidad del sistema judicial para promover la justicia y la seguridad para todos los ciudadanos. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.